¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Estamos ya siempre aquí listos y dispuestos para seguir estudiando la palabra del Señor y comentando algunos textos interesantes para nuestra vida diaria. Gracias por seguirnos. Hoy estudiaremos el primer capítulo del libro de segundo de Samuel. Cuando usted se entera de que alguien, algún ser querido, algún familiar muy cercano muere, usted recibe esa noticia y pues es una noticia muy triste de un ser amado, de un amigo, de un familiar. Es muy triste y doloroso. Bueno, hoy vamos a estudiar esa noticia que David recibe de la muerte de Saúl. Quédate hasta el final. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra, danos de tu bendición. Ayúdanos a entenderla y aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Samuel, capítulo número 1. David llora la muerte de Saúl. Saúl finalmente fue derrotado y él se mató, se echó sobre su espada y murió junto con su escudero y con también sus hijos. Dice la palabra de Dios del versículo 1 al 4, dice así, escuche usted. Dice la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. El rey Saúl y sus 3 hijos fueron muertos en la batalla contra los filisteos. Quedaron tendidos en el monte Gilboa. Triste final, trágica muerte. Ahí finaliza la historia de un hombre que llegó al trono humilde. Usted recuerda la humildad de Saúl al principio, pero el orgullo endureció su corazón. Terminó resentido contra Dios y contra la humanidad. David, entonces, después de derrotar a los amalecitas, está regresando y él recibe la noticia. Alguien llegó con una noticia. Este personaje era un hombre amalecita, un hombre que no era del pueblo de Dios. Vino al campamento de David con sus vestidos rotos, tierra sobre su cabeza. Inmediatamente David se dio cuenta de que este mensajero tenía una mala noticia. Esto era símbolo de una mala noticia. Vestido roto, tierra sobre la cabeza, sinónimo a derrota, sinónimo a tristeza, llanto y lamento. Entonces, ¿qué dijo el amalecita? Dice el versículo 5 al 10, dijo David a aquel joven que les daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven le daba las nuevas, el que daba las buenas nuevas: casualmente vine al monte Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Venía tras él carros y gente de a caballo. Mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eras tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída.
Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. El personaje dice, casualmente vine al monte Gilboa. Y él comienza con un relato interesante. Él comienza con la historia que él inventó. Un joven que él mismo dice que había matado al rey. Y si usted se da cuenta, este hombre es amalecita. Y Dios había mandado a destruir a los amalecitas. Por lo tanto, ahora es un amalecita el que da la noticia de la muerte de Saúl. Es cierto, Saúl había muerto, pero el amalecita está mintiendo, está inventando su propia historia. La Biblia así lo menciona. Así que a los amalecitas el rey Saúl no los mató completamente como Dios los había mandado que los destruyera. Entonces el amalecita se atreve a contar una historia totalmente equivocada, mentirosa, una historia que no tenía nada con la verdad, pero él había inventado esta historia para recibir algo de David. Porque mire lo que él lleva. Dice, tomé la corona que tenía en su cabeza, la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. ¿Qué esperaba el amalecita? Esperaba una recompensa. El amalecita esperaba que David se alegrara de la muerte de su enemigo rival. El amalecita esperaba que David se llenara de júbilo. Al fin ha muerto el enemigo de David. Pero fue todo lo contrario. Versículo 11 y 12 dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. David, en lugar de alegrarse por la muerte de su enemigo, por la muerte de Saúl, él hace duelo, llora, rasga sus vestidos, y también sus hombres que están con él lloraron amargamente. Así que Saúl tenía en su corazón rencor, envidia. David podía haber odiado a Saúl porque Saúl le había arrancado su seguridad, los mejores años de su vida, había permanecido en el desierto viviendo incómodamente. Sin embargo, David no guarda rencor, no se alegra, al contrario, se pone triste. Aquí demuestra poderosamente que nuestro odio, amargura y falta de perdón son una elección, no son impuestos. Tú eliges. David pudo haber elegido también el orgullo, la venganza, pero no eligió la venganza. Eligió la misericordia, eligió la paz, eligió la bondad. Ahora, la triste noticia es que Saúl había muerto junto con sus hijos. Y David dijo, versículo 13 y 16, y David dijo a aquel hombre que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. La mentira le llevó tanto como a Saúl, la desobediencia lo llevó a la muerte.
la mentira y también la ambición llevaron a la muerte a este hombre amalecita. Fue muerto, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti, y murió. Lo mataron por su mentira, por esperar recibir algo a cambio, por su ambición, por mentiroso, fue muerto. Versículos 17 y 18. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha y dijo que debería enseñarse a los hijos de Judá. He aquí está escrito en el libro de Jaser. Lloró. ¿Qué es lo que dijo David? Versículo 19 al 27 dice, hablando acerca de la muerte de Saúl, la muerte de Jonatán, la muerte de los valientes, dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los circuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío, ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuerte que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleite, quien adornaba sus ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. David llora y entonces expresa unas palabras, unas poesías en honor de Saúl, no solo de Jonatán, no solo es de todos. Elogió a Saúl como un guerrero valiente, a pesar de que Saúl fue un hombre cobarde. Él lo elogia como un hombre valiente. Elogió la personalidad y la fidelidad de Saúl, aunque no tuvo esa fidelidad, no cumplió su promesa. Llamó a las hijas de Jerusalén a llorar y a elogiar a Saúl por todo lo que hizo. Los consideró valientes. Y entonces dice: angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. El lamento de David por Jonatán tiene más sentido para nosotros. Jonatán fue un gran amigo de David y su compañero en el servicio a Dios. Los dos amaban a Dios. Jonatán tenía la fe en Jehová de los ejércitos y se entendieron. Si David hubiera seguido el plan de Dios para el matrimonio con una mujer fiel para toda la vida, hubiera encontrado más satisfacción en su matrimonio. Porque David está expresando que el amor que ellos sintió entre ellos era un amor puro, un amor sincero bajo la voluntad de Dios. David se casó con otras mujeres, pero no haciendo la voluntad de Dios. ¿Te recuerda con Betsabé? Betsabé, primero cometieron adulterio, y así las otras mujeres. No estuvieron de acuerdo con el mandato de Dios. Y esto es lo interesante. Que lo que se expresa aquí en la Biblia no es que se expresan un amor de una manera sexual entre ellos, sino es un amor puro, santo, porque Jonatán amaba a Jehová de los ejércitos. David amaba a Jehová de los ejércitos. Y en ese amor sincero de amor y de servicio a Dios, expresa su tristeza, su lamento por la pérdida
de uno de sus mejores amigos. Jonatán murió. El resultado fue de la elección de su padre. A veces nosotros, con nuestra forma de elegir, de vivir, afectamos a lo que más nosotros queremos. Tenemos que aprender de David, un hombre que se dedica a mostrar su amor y su misericordia por alguien que no lo quería, por alguien que lo odiaba. Pero él esperó la justicia de Dios. No tomó justicia por su propia mano. Palabra de Jehová. Padre, gracias por este capítulo. Ayúdanos, Señor, a veces nos gana la pasión de tomar justicia por nuestra propia mano. Ayúdanos a tomar ese ejemplo de David. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuaremos entonces el día de mañana con el capítulo número 2. Suscríbete al canal. Bendiciones.